toca, pues vamos a completar esta retrospectiva de la vida de Miguel Hernández, esta vez enfocado más en la parte, digamos, de su evolución literaria en consonancia a su evolución personal y política. Creo que el acto merece la pena por eso, porque de alguna manera el poeta no es un ser abstracto, sino que tiene una vida propia y esa vida la refleja en lo que de alguna manera más puede definir a un escritor, a un poeta en este caso, y es en su pluma, ¿no? en sus versos. Entonces, bueno, espero que sea del agrado de todos y todas. El acto va a ser diferente al de la semana pasada, lo digo para las que estuvisteis en la semana pasada. Va a ser un formato diferente, un poquito más dinámico, menos clásico, y yo creo que vamos a llegar a vosotros porque lo que se va a contar aquí bueno, pues es algo, aparte de fruto de una investigación, de una vida dedicada a Miguel Hernández, como es la de Joan Pàmies, que es el ponente invitado, pues vamos a tener también una ilustración poética de todo lo que se vaya diciendo, para ver con cierta pormenorización todas estas etapas, y bueno, pues espero que sea del agrado de todos. Nos va a presentar el acto mi compañera de partido y amiga, muy buena amiga y excelente persona, Ángela Lorena. Así que os dejo a todos y a todas con ella. Bona nit a totes y a todos, buenas noches. Gracias por vuestra presencia en este acto en honor a nuestro poeta Miguel Hernández. El tema que se va a desarrollar: Miguel Hernández, el compromiso y la coherencia hasta la muerte, a cambio del orador y amigo Joan Pàmies. No solo orador, sino autodidacta e investigador sobre nuestro gran poeta Miguel Hernández. Joan Pàmies compartió como amigo, asesor y portavoz con Josefina Manresa, viuda de Miguel Hernández, y los herederos durante muchos años. No se oye bien. No se oye. ¿Así? ¿Ahora? Bueno, no solo orador, sino autodidacta e investigador sobre nuestro gran poeta Miguel Hernández. Joan Pàmies compartió como amigo, asesor y portavoz con Josefina Manresa, viuda de Miguel Hernández, y los herederos durante muchos años. La divulgación de la vida y obra del poeta oriolano a través de editoriales, eventos, homenajes y otras circunstancias, seleccionando y hablando con ellos sobre las publicaciones hernandianas. Fue uno de los responsables del depósito del legado al Ayuntamiento ilicitano en 1986. Ha impartido numerosas charlas, elaborado materiales didácticos en centros de profesores, centros educativos, culturales, sindicales, políticos, vecinales y mucho más. Propuso el nombre del poeta y de su viuda en calles, centros educativos, culturales. Cofundó asociaciones y federaciones, entre otras la Asociación de Fundaciones y Casas de Literatos, la Fundación Miguel Hernández, la Senda del Poeta. Coorganizador del homenaje al poeta, como el 40 y el 50 aniversario, y exposiciones en España y en el extranjero, y siendo el primer director de la Fundación Miguel Hernández y de la Casa Museo. Propuso el nombre de literato para la Universidad de Elche. Su labor por la causa hernandiana siempre estuvo acompañada de su actividad educativa, política, cultural y la formación y difusión, estando implicado desde la lucha contra el franquismo hasta la actualidad.
Su difusión, charlas y cursos de formación sobre política, marxismo, feminismo, ecologismo, también sindicalismo e historia del movimiento obrero ha sido constante. Ha impulsado y cofundado asociaciones de todo tipo, como asociaciones de vecinos, de madres y padres de alumnos, así como la Universidad Popular de Madrid y un largo etcétera. Profesor de secundaria y de la Universidad Miguel Hernández, impulsor de congresos nacionales e internacionales de educación, asesor del Centro de Profesores de la Consellería de Educación, cogerente de la editorial Zero Fix, director de formación profesional e inserción laboral, consejero asesor municipal de educación y un largo etcétera. Todo ello se va a ilustrar con fotos de la Orihuela de los años 30, del poeta y coetáneos del colegio, y otras. Con vosotros, Joan Pàmies. Bueno, ¿se oye? Buenas tardes. ¿Ahora? ¿Bien? La foto nos ha fallado el sistema. Tenemos unas fotos, los primeros que habéis llegado habéis visto las fotos al principio, pero después cosas de los duendes de la informática y no ha funcionado. Bueno, pues nada, es igual, así lo hacemos más en directo. Tenía un recorrido de Miguel Hernández, de Josefina, bastante interesante, pero bueno, vamos a hacerlo más en directo. Miguel Hernández, siempre, constantemente, en las charlas la gente me ha preguntado constantemente si Miguel Hernández era un hombre político o no. En esta charla voy a intentar demostrar por qué era un hombre político. Miguel Hernández, como ya sabéis, nace en Orihuela, hace el 30 de octubre de 1910. Ahora, la semana lunes, celebraremos el aniversario y publicaremos seguramente historias de información. Vamos a escribir mucha gente, nos vais a poder leer en información sobre poeta Miguel Hernández. Yo envío un artículo, pienso que lo publicarán, pero bueno, si no lo publican, lo pasaré por WhatsApp. Pero bueno, siempre, estos días vamos a oír a Miguel Hernández, el otro día en la tele, de una película que hacía tiempo que ya conocíamos nosotros, que había salido, ya eso lo conocí yo en el año 86-87. Para mí no es nada más de hace más de 50, 40 años. Bueno, Miguel Hernández, para poder entender a Miguel Hernández, posiblemente si Miguel Hernández no hubiese nacido en Orihuela, no sé, sería diferente. De alguna forma, Miguel Hernández, no es que le deba a Orihuela el ser, pero sí que Miguel Hernández termina siendo un poeta gracias a ese contacto que tiene con esa ciudad. Una ciudad que es satánica-sotánica. Neruda dice que es satánica-sotánica. ¿Daos cuenta? Satánica-sotánica. Llena de sotanas. ¿Por qué? Orihuela tiene un caldo de cultivo religioso, hay nobles, hay señoritos, hay amos, hay siervos. Oito el teléfono, silenciar los teléfonos, se parece. Y Miguel Hernández, pues claro, forma parte, víctima de ese caldo. Miguel Hernández juega con todos los niños, como otro más, participa, pero claro, es atravesado por esos conceptos que tiene el mundo religioso, la culpabilidad, el pecado venial. O sea, está atravesado por la conciencia mágica. Que yo lo llamo conciencia mágica, como es porque a veces hay gente que todavía reza para ver si aprueba un examen, ¿no? O reza a ver si le ha tocado el gordo, ¿no? Hay gente que por mágica, de pronto la magia, el Señor, la Virgen, le va a conceder eso que pide, ¿no? Eso es la conciencia mágica. Miguel Hernández está dentro de esa conciencia mágica en su primera etapa. Pero, aunque está en esa conciencia mágica del pecado pecaminoso, de la culpabilidad, empieza cuando es niño, ya empieza en sus poesías a hablar de la injusticia de los niños pobres. Orihuela es una sociedad casi medieval. Hay casi hombres, hay gente, digamos, con un nivel de sentirismo como si fuesen de la gleba, como si estuviesen... no sé si alguna vez se vio alguna vez, en la tele, hay una serie que he visto alguna vez que se llama La Promesa, ¿no? O algo así, o la... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la promesa? La promesa.
ahí aparece claramente esa servidumbre, ¿no? Esa servidumbre que es la que se da en Orihuela, donde un criado de un marqués, Orihuela está lleno de nobles y de señoritos y de caciques, no se pueden mover del campo, de la huerta, ni de la casa sin el permiso de su señorito. Esos siervos de la guerra, en Orihuela, yo encuentro que hay hasta el año 1982. Hasta 1982 puedo contratar de personas que están dependiendo de los señoritos. Estamos hasta el año 82. Me daros cuenta hasta dónde llega. Miguel Hernández está ahí, ¿no? En sus primeras poesías, sus primeros poemas, por un lado son poemas vinculados a la naturaleza, al río Segura, a la sierra, a la huerta, y a las rayadas, y al mismo tiempo, bueno, eso también tiene elementos de la mitología. Él empieza a leer libros y coloca figuras de la mitología del siglo de oro. Entonces él empieza a trabajar una poesía que se va acercando hacia la poesía pura. Y como ya sabéis, él estudia a los 4 años estudia un poquito, después a los 12 años entra en Santo Domingo, en un centro para la gente de la clase dominante, la gente pudiente, pero de vez en cuando los jesuitas dejaban que alguna gente de bolsillo pobre, alguna gente pobre pudiera estudiar, los becaban. De alguna forma su conciencia estaba tranquila, ¿no? Aunque claro, esos alumnos hacían de criado, recogían la mesa, etc. Y Miguel Hernández está pues hasta los 14 años, de 12 a 14 años, no llega a estar 2 años. Pues la primera formación que tiene y la segunda formación, de alguna forma, le hace conocer una literatura del siglo de oro, una literatura muy interesante. Miguel Hernández se adentra en ese tipo de escritura, de esos grandes de aquella época, ¿no? De los históricos, de la literatura histórica española, ¿no? Y hay un momento que deja el colegio y empieza a trabajar con sus padres. Su padre tiene un negocio de cabras, vendía leche, pues vende leche por las calles y suele utilizar, trabaja como pastor y al mismo tiempo pues es el que lleva las cuentas de su padre, porque su padre lo saca del colegio. Lógicamente es imposible que un niño de esa condición social pueda seguir estudiando, es imposible. Y por otro lado, su padre capta que los jesuitas lo que quieren es que ese niño sea un futuro jesuita. Y el hombre más espabilado, el hijo que tengo más espabilado, que más sabe, que sabe contabilidad, que sabe muy de todo, se lo quieren llevar estos individuos. Claro, dice que no, tiene que trabajar. Miguel Hernández sigue leyendo, cuando está con las cabras bastante, muchísimo, y a veces pues ya leyendo tranquilamente, y las cabras pues se comen las habas, los alcaciles, se comen todo lo que hay. Después al padre llega la multa porque ha dejado las cabras por todo el río, ¿no? Entonces ahora, lógicamente, pues ahí vienen las multas. O también el cabrón del padre porque se tiene que levantar a las 6 para coger las cabras, y Miguel Hernández estaba hasta las 4 leyendo. Y el padre no es que lo maltrate, dice, pero hijo, ¿qué haces? Que mañana no te puedes despertar, entonces apaga la luz. No es que le maltrate, es lógico el padre que quiere recuperar a ese hijo, ¿no? O en todo caso dice el hijo, pues haces oposiciones y entras en correos, que era lo que en aquel momento estaba de moda. Bueno, entonces Miguel Hernández pues sigue estudiando. Y hay un personaje siniestro, que algunos biógrafos lo hablan como el gran hombre de Miguel Hernández, Luis Almarcha, un fascista, un franquista, un obispo franquista, que muchos biógrafos lo consideran como el hombre importante de Miguel Hernández. Era al revés, es el hombre que de alguna forma lo orienta otra vez hacia el mundo religioso. Este individuo era un hombre que era un sindicato católico, fascista, para los trabajadores entraran sin pagar. En aquel momento Orihuela tiene una derecha y una izquierda. Una derecha monárquica, rancia, una derecha republicana y una izquierda republicana, que son los socialistas y los anarquistas. Hay un sindicato de la CNT. La gente en aquel momento pues se encuadra, hay un conflicto. Orihuela tiene un gran conflicto laboral siempre. Hay gente que ha silenciado, hay gente que dice que Miguel Hernández su cultura política la coge en Madrid, la coge por Neruda, la coge no. Miguel Hernández es una esponja, recibe elementos de izquierda en Orihuela, en los conflictos sociales, en el mundo social que hay ahí, en la crítica de los trabajadores, de los desposeídos contra la nobleza, contra los caciques, contra la iglesia, contra los curas, las monjas, los frailes, y Miguel Hernández va captando ese conflicto que hay en Orihuela al mismo tiempo que conoce el conflicto de Madrid, o sea, realmente va creciendo. Entonces hay una poesía, en la primera etapa de Miguel Hernández, es una conciencia ingenua, todavía no ha captado más allá que hay que ser buenas personas, hay que cambiar el pecado venial,
Y entonces lo que le corresponde a la persona entonces su poesía pues está atravesada por esos poemas de culpabilidad de la naturaleza y del amor. Entonces, ejemplos de ello, pues por Marieta, Suez, nos cuentas Pastoril, ¿vale? Y Pepa, Marieta de Pérez. Vamos a ver un ejemplo de un poema que Miguel Hernández publica cuando tiene 19 años, en 1930. Y lo publica en un periódico, que es El Pueblo de Orihuela, que es un periódico dirigido por Luis Amarcha, un periódico de la derecha. Pastoril. Junto al río transparente que el astro rubio colora y riza el aura naciente, llora Leda, la pastora, de amarga hiel es su llanto, que llora la pastorcilla, qué pena, qué gran quebranto puso blanca su mejilla. Su pastor la ha abandonado, a la ciudad se marchó y solita la dejó a la vera del ganado. Ya no comparte su choza, ni amamanta su cordero, ya no le dice te quiero, y llora la mujer. Decía que me quería, tu boca de fuego llena. ¡Mentira! ¡Ay! ¿Por qué me lo decía? Yo que ciega te creí, yo que abandoné mi tierra para seguirte a tu sierra, me veo dejada de ti. ¿Se oye así? Miguel Hernández, o es el Pastoril, ¿no? Pero también tiene algún otro poema vinculado al mundo religioso, a vuelta a su pensamiento religioso. Fernando, ¿nos puedes contar algo? Criatura, llega a lavarte los pecados en el río de la pena. El que te ha de redimir, míralo ya como albea, plantel de herida su cuerpo, su pecho, jarro de miel, su corazón, un racimo que tus maldades aprietan. En un vallado de espinas, su frente cautiva lleva, y aunque se estrechan sus sienes, sus pensamientos se aumentan. Los clavos lo hacen esclavo, por haberte a ti de veras hecho Señor. Lleva su costado igual que una fuente a cuestas. 4 puntos cardinales, su cuerpo en cruz manifiesta. Al oeste con la zurda, al este con la diestra, polo sur con el pie y el norte con la cabeza. Miguel Hernández conoce a Josefina, una abuela. Josefina es la hija de un guardia civil, su padre es destinado en 1927. Miguel Hernández la conoce en el 31. Ella ni idea, a mí me decía Josefina que ella me decía que realmente empezó en el 33, pero yo hice una investigación que luego Josefina me tuvo que decir que sí que era el 31, simplemente porque Miguel le entregó a Fenoy, un amigo suyo, un papelito. Este chico se lo entregó, este hombre, se lo entregó a Josefina, y comentándolo con Josefina, decía, el papelico aquel, sí, pues entonces era Miguel. Entonces el 31 es cuando se fija en Josefina. Pero realmente el encuentro lo tiene después del primer viaje que hace a Madrid, en el cual fracasa, viene hecho polvo, le hacen dos entrevistas en Madrid, le hacen en la Estampa, en la Gaceta Literaria,
se lo hace precisamente un individuo, Jiménez Caballero, o sea, un individuo que después va a ser, qué casualidad, va a ser uno de los asesores de Franco. Bueno, pues Miguel Hernández aterriza en Madrid, fracasa, lo pasa mal, pasa hambre, miserias, es atravesado por los piojos, y vuelve, y al volver, como no tiene dinero, coge la documentación de un amigo suyo, es detenido por la Guardia Civil, bueno, un desastre. Regresa a Orihuela y trabaja primero en una tienda y después trabaja en 2 notarías, y en una de las notarías, que estaba en la calle Mayor, cerca de ahí, trabaja Josefina. Y entonces se da cuenta, que ve a esa niña que entonces la cosa la sigue sin parar, dice Josefina que estaba hasta las narices, salía, la acompañaba, Josefina iba a un lado, cuando llegaba Miguel Hernández ella se ponía en el centro, siempre iban 3 chicas normalmente, cuando alguien se acercaba que no interesaba, la del lado, que estaba en un lado, se colocaba en el centro. Bueno, así fue Miguel Hernández detrás, que al final pues entró fue al cuartel de la Guardia Civil, pidió al cabo permiso, al cabo primero la puerta, luego al cabo al comandante, el comandante al guardia, hay un chico que quiere hablar con usted, que quiere salir con su hija. Bueno, al final os pregunto el caso que pues empieza a festear, y claro, festea ahí donde hoy día actualmente está la universidad, ¿no? Pues, Josefina. A partir de ese momento, Josefina va a ser su eje, va a ser el centro de su poesía. Su poesía, su epistolario, va a girar alrededor de esa Josefina, de esa musa, va a ser importantísimo para Miguel Hernández. Entonces hay un poema interesante que se dedica a Josefina, que es dentro de la poesía, de la poesía pura, que es Seronda, ¿de acuerdo? Clara, por favor. Este poema se lo da en un papelito a Josefina, y Josefina lo recoge, ya sabe que no, es el segundo papelito que le entrega. El otro no sabía de quién era, y este sí que sabe que es del poeta este poeta, que es conocido ya en Orihuela un poco como el poeta medio loco, pues es el poeta que está loco de amor por Josefina. Seronda, oficio niña, es de tu pelo, nacida ya para el marero oficio. Ser graciosa y morena, tu ejercicio, y tu virtud más ejemplar, ser cielo. Niña, cuando tu pelo va de vuelo, dando del viento claro un negro indicio, enmienda de marfil y de artificio, ser de tu capilar, borrasca, anhelo. No tienes más que hacer que ser hermosa, ni tengo más festejo que mirarte, alrededor girando de tu esfera. Satélite de ti, no hago otra cosa, sino es una labor de recordarte. Date presa de amor, mi carcelera. Ese es el primer poema que tenemos de amor, el más importante, de Miguel Hernández, porque el otro del papelito, yo tengo un trozo, bueno, tengo una copia en trozos, pero realmente es el más importante, ¿no? Miguel Hernández, claro, empieza a trabajar la poesía pura. Miguel Hernández sigue la línea de la generación del 27, empieza a tener contacto con la generación del 27, de alguna forma admira a García Lorca, a Machado, que es de anterior, de 98, admira a Vicente Alexandre. O sea, en las 2 generaciones anteriores, que Miguel está conectado con ellos. Empieza con el romanticismo, luego pasa a la poesía pura y sigue la misma trayectoria que la generación del 27. En ese momento, la generación del 27, el año 33-34, están en la poesía pura, en ese momento están trabajando. Cuando hablo de poesía pura me refiero que si Miguel habla del toro, está hablando del toro, de ese animal con cuernos. Esa es la poesía pura. O sea, se refiere exactamente a lo que se refleja en la poesía. Entonces, si habla de un corazón, está hablando del corazón real, no un corazón, una metáfora, ¿no? Siempre está hablando, esa es la poesía pura. Y al mismo tiempo empieza a trabajar el surrealismo de Vicente Alexandre, y también el romanticismo. Hay elementos del posromanticismo, hay elementos a veces que recuerdan un poco a Gustavo Adolfo Bécquer, pero bueno, va caminando, va creando, y empieza a elaborar todos los libros que va a ser ese poemario tan importante que es El rayo que no cesa. Dice, antes había escrito, aquí tenéis, luego si queréis verlo, pues hay una serie de libros que él trabaja anteriormente, que El rayo que no cesa, pero Perito Lura, que es
es diferente, pero el rayo que no cesa es un cambio importante. También ha trabajado un auto sacramental que publica en Madrid, donde en esos dos hay elementos de Oriolano, los oriolanos que os he dicho, de elementos, diremos, de simbolismos clásicos o religiosos. Pero el rayo que no cesa ya tiene una poesía perfecta, extraordinaria, pura. Es un gran libro de amor, es un gran libro de amor. Un gran libro de amor que yo discrepo con algunos novelistas biógrafos, porque en el campo de Miguel Hernández hay muchos novelistas biógrafos. Yo digo novelistas biógrafos a muchos, la mayoría, yo creo que la mayoría son novelistas biógrafos en el sentido que inventan cosas, adivinen incluso lo que pensaba Miguel Hernández, ¿no? Entonces, cuando alguien adivina lo que piensa un personaje, es una novela, porque una cosa es cuando hay el objetivo escrito, pero si no está escrito y tú piensas lo que él piensa, eso es novela. Entonces hay la mayor parte de las biografías que hay por ahí son de novelistas biógrafos, la mayor parte. Entonces, algunos novelistas biógrafos dicen que el rayo que no cesa está dedicado a Maruja Mayo. Para mí está dedicado a Josefina, y yo digo eso porque Miguel Hernández lo dice en una carta, en marzo. Dice que te lo dedico a ti. Entonces, si Miguel Hernández dice que ese libro se dedica a Josefina, a lo mejor le quiere hacer la pelota, pero lo dice. Y como no sé, no he podido hablar con Miguel Hernández, me tengo que creer lo que él dice, que está dedicado a Josefina, ¿no? Entonces, el rayo que no cesa lo dice, está todo dedicado a ti, menos un poema que está dedicado a Ramón Sige, su amigo, que fallece, como ya sabéis, el 24 de diciembre del 35. Su amigo era un fascista, Ramón Sige era un fascista, un tío de derechas. Luego, en Orihuela, en muchos sitios, ponen como el gran mentor de Miguel Hernández. No, Miguel Hernández, cuando muere, Ramón Sige está peleado con él. Está peleado con él por temas religiosos y temas políticos, porque Ramón Sige está en la línea, pero claro, es su amigo. Yo tengo amigos que a lo mejor votan a López, amigos de infancia, ¿no? Pero él, para Miguel Hernández es importante, pero ya no tiene amistad. Y a lo mejor ese dolor hace que haga en una semana esa gran elegía tan importante, que es la elegía dedicada a Ramón Sige, que ya conocéis, no voy a contar porque creo que todo el mundo la conoce, pero esa elegía es la que aparece también en el rayo que no cesa, ¿no? Entonces, pues nada, de ahí vas, por ejemplo, Pepa, me tiraste un limón, vamos, Pepa, me tiraste un limón. Voy a ver esa segunda fase de escritura de Miguel Hernández, ¿no? Esa poesía que ya se acerca a la que es la poesía pura. Me tiraste el limón, ¿no, Pepa? Tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura, y probé su amargura, sin embargo. Con el golpe amarillo de un letargo dulce, pasó a una ansiosa calentura mi sangre, que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. Pero al mirarte y verte la sonrisa que te produjo el limonado hecho, a mi voraz malicia tan ajena, se me durmió la sangre en la camisa y se volvió el poroso y áureo pecho una picuda y deslumbrante pena. Bueno, es un ejemplo de cómo va evolucionando Miguel Hernández, la creación, la perfección. Miguel Hernández ya está en esta época en contacto con la generación del 27. Tenemos muchas fotografías con la generación del 27. Tiene contacto con García Lorca. Miguel Hernández había conocido a García Lorca. Mira, tiene que ver con nuestra ciudad. Voy a poner dos casos de Eche vinculados a Miguel Hernández. Miguel Hernández, el único premio que tuvo en su vida, se lo concedió a la ciudad de Eche. En lo que un coro que había que después acabó siendo la coral ilicitana. Pues y hay una publicación en el Ilicitano que aparece que le han dado un premio a Miguel Hernández Geiger. Miguel Hernández viene a Eche pensando que le van a dar dinero por su poema de Canto a Valencia y le dan una escribanía, o sea, le dan una escribanía que es con pluma, con tinta, le escribía de otra forma, entonces al final la vende a ver si podía pagar el taxi, o sea, que realmente
Bueno, pero es el único premio que tuvo Miguel Hernández en su vida. Yo estoy convencido que si Miguel no hubiese sido asesinado, habría sido un premio Nobel como todos sus compañeros, como algunos de la generación del 27, convencido, porque por los 31 años, imaginaos, ¿no? Entonces, esa es la vinculación con Elche. Y la segunda vinculación con Elche es que García Lorca, en diciembre del día 30-31, viene aquí con las misiones pedagógicas, viene con la Barraca, con un grupo de teatro, actúa en Elche, y de Elche se va a Murcia a ver un amigo suyo. Y cuando llega ahí a Murcia, el 2 de enero del 32, cuando llega ahí a Murcia del 33, el 2 de enero del 33, se encuentra allí un chaval que está pidiéndoles, estaba revisando las pruebas de Perito en Luna, su primer libro, ¿no? Su primer poemario. Y claro, Miguel Hernández, admirador de García Lorca, imaginaros, de pronto se encuentra ese chaval a García Lorca, ¿no? Y es el primer contacto. Pero pierden el contacto, ¿no? García Lorca, Miguel Hernández ya el contacto tiene posteriormente en el año 34, cuando está con Vicente Alessandri y con todo el grupo de la generación del 27. Y entonces Miguel Hernández ya tiene un espacio, ya está con García Lorca. Y él tiene un espacio porque hay gente que habla que había enemistad entre García Lorca y Miguel Hernández. Bueno, eso es una gran mentira de los novelistas. Yo he podido demostrar que no había enemistad, pues podían discutir, como puede discutir cualquier persona, pero realmente gente que yo he tenido el placer de conocer, que han sido amigos de los dos, y he hablado mucho sobre ese tema, eran grandes amigos, y de hecho hay una retroalimentación entre García Lorca y Miguel Hernández en su poesía. Podemos perfectamente comparar poesía y observamos cómo hay elementos en Miguel Hernández que son de García Lorca y en García Lorca que son de Miguel Hernández. Hay una retroalimentación. Cuando tú escribes, cuando haces poesía, cuando trabajas con alguien, como yo cuando trabajo en biografía, pues nos copiamos unos a otros. Yo, por ejemplo, hablo con mi amigo de Rosal de la Frontera, me cuenta cómo fue toda la penuria de Miguel Hernández cuando oye a Portugal, y yo le aporto cosas, y tenemos retroalimentación constante. Y eso se nota, porque yo a lo mejor, cuando escribo algo, tengo elementos de mi amigo Augusto Tasio, y Augusto Tasio, cuando escribe en mí, tiene elementos míos. O sea, y eso pasa. Entonces, realmente había una gran amistad, y como ya sabéis, cuando asesinan a García Lorca, Miguel Hernández le dedica una preciosa elegía, que os recomiendo, cual demuestra que tiene una gran amistad. Pues cuento eso porque son dos hechos, el premio y el segundo es García Lorca va de Elche a Murcia, o sea, si no hubiese venido a Elche no habría conocido a Miguel Hernández, posiblemente, pero como va a Murcia desde Elche, encuentra que es el primer encuentro entre los dos, el 2 de enero del año 33. Miguel empieza a conocer la generación del 27 fundamentalmente a finales del 33-34 y ya empieza a viajar. Cuando hace el Rayo Francesa está en contacto con esa generación del 27 y ya es un miembro más de sus tertulias. Ya está en contacto con ellos, está en contacto con toda la gente que estaba en el mundo, la movida madrileña, ¿no? O sea, no solamente eran dramaturgos o poetas, también habían pintores, entonces está pues todo el grupo de Vallecas, o sea, tiene un contacto. Realmente Miguel tiene la nómina de amigos de Miguel Hernández es extraordinaria, o sea, está en un lugar adecuado para conocer a un montón de gente, no solamente de la política, sino además de la política. Está en primera línea conociendo a gente de la política, a gente con pensamiento marxista, gente que incluso Gramsci, que sabéis que es un político del italiano, amigos de él, gente llega hasta también tiene contacto con gente que van a ser de alguna forma ideólogos después de Gramsci, ¿no? Entonces, Miguel Hernández va cambiando su pensamiento por el debate que tiene con la gente socialista y anarquista de Orihuela, pero también con la gente socialista y anarquista y comunista, porque en Orihuela, en Madrid, va cambiando su pensamiento. Pero todavía tiene un pensamiento paternalista. Cuando yo digo un pensamiento paternalista, que alguna vez lo hemos tenido, es cuando primero tiene ese pensamiento mágico, ¿no? De que hay que cambiar el corazón del hombre y ser buenas personas. Pensamiento que tiene la derecha, ¿no? Hay que cambiarlo, ¿eh? Y luego tiene un pensamiento paternalista, es decir, lo que hay que cambiar es el corazón de los ramos, porque los empleados, los señoritos tienen que ser buenas personas, ¿eh? Sí, no, o sea, su pensamiento es paternalista, piensa que lo que tienen que hacer los que nos explotan es ser buenas personas. Da un segundo paso. Todavía no tienen configurado, aunque él recibe con mucha fuerza dos hechos muy importantes que se dan en la República, que la República reprime, Casas Viejas, donde queman a los campesinos anarquistas de la CNT, los queman en Andalucía, lo hace la República de derechas, y la Revolución de Asturias, con el pequeñajo y dictador Franco, que dirige, como ya sabéis, la represión en Asturias.
Y esos dos hechos son importantes porque son las tertulias en la calle Correos, en las cervecerías, en los sitios que él frecuentaba, porque alguna vez fue al Café Gijón, pero realmente él donde más iba era donde iba no los más importantes de la literatura. En Madrid iban al Café Gijón, iban a la Glorieta de Bilbao, iban a diferentes sitios, que es donde estaban los debates. Miguel iba con las cervezas, ¿no? Que ya dieron, iba con la gente más de la chumba, ¿no? Pero la gente más interesante, ¿no? Y, o sea, con Neruda, con García Lorca, con Alberti, con la gente más interesante, con María Teresa León, ¿no? Y entonces él empieza a captar lo que es el pensamiento marxista, va a cambiar, pero todavía es paternalista, ¿no? Entonces, ahí va trabajando. Miguel Hernández, estamos un poco de la guerra, estamos antes de la guerra, hay un gran conflicto importante en Madrid, hay huelgas constantemente, hay luchas constantemente, en Orihuela también hay un enfrentamiento, y él va tomando conciencia. Pero hace un libro, un poema, que es Los hijos de la piedra, donde todavía no tiene un pensamiento claro revolucionario, casi paternalista, tiene un pensamiento, toma conciencia, pero no tiene una conciencia claramente comunista todavía, ¿no? Pero va evolucionando en ese sentido. Entonces vamos a ver este sentido, por ejemplo, Fernando, bueno, vamos a coger Fernando, la canción del esposo soldado. Antes de, o sea, la canción de Miguel Hernández se casa con Josefina, empieza la guerra, está en esa situación. Cuando está empezando, antes de la guerra, Miguel Hernández ya empieza a trabajar, ya empieza a concretar su pensamiento revolucionario. Ya aparecen poemas leyendo el pueblo más revolucionario. Se casa con Josefina en plena guerra, cuando está la guerra, se la lleva a Jaén, pensando, los republicanos se llevaban a las mujeres al frente para que estuvieran limpiando, barriendo, cocinando, ¿eh? Entonces no se va de luna de miel, como dice alguna gente. Josefina se va como compañera, como hizo mi padre, que se llevó a su mujer a Cuenca, porque las mujeres, varias mujeres atendían a 20 personas o 30, ¿no? Entonces, él ya se va no como luna de miel a Jaén, pero tiene que regresar porque fallece su madre. Entonces, Miguel Hernández, toda esa poesía, todo ese desarrollo revolucionario, llega a la guerra, se incorpora a la guerra, en septiembre del 36, le destinan a Jaén, se va a Josefina y empieza a escribir una poesía ya no pura, sino una poesía de compromiso. Y empieza a hacer un poema como el que Fernando, la canción del esposo soldado, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿De acuerdo? He poblado tu vientre de amor y sementera, he prolongado el eco de sangre a que respondo, y espero sobre el surco como el arado espera. He llegado hasta el fondo. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera. Aquí con el fusil tu nombre evoco y fijo, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en un clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Para el hijo será la paz que estoy forjando, y al fin en un océano de irremediables huesos tu corazón y el mío naufragarán, quedando una mujer y un hombre gastados por los besos. ¿Te me mueres? Bueno,
Clara nos va a otro poema. Miguel Hernández, yo dije que al principio su poesía gira alrededor de Josefina, ¿no? Alrededor de Josefina. Siempre, constantemente, aunque está en la guerra, aunque Miguel está en la guerra y hace poemas claramente revolucionarios de urgencia, sigue elaborando poesía vinculada a su mujer. Y cartas extraordinarias. O sea, el epistolario de Josefina es extraordinario, ¿no? Extraordinario. Si podéis, aquí esto es el epistolario, el primer epistolario que se publica a Josefina. Son 300 y pico cartas dedicadas a Josefina. Solamente leyendo este epistolario podemos hacernos una idea de la biografía del poeta Miguel Hernández. Bueno, pues, el poema, Clara. Sí. Te me mueres de casta y de sencilla. Estoy convicto, amor, estoy confeso, de que un raptor intrépido de un beso, yo te libé la flor de la mejilla. Yo te libé la flor de la mejilla y desde aquella gloria, aquel suceso, tu mejilla de escrúpulo y de peso se te cae deshojada y amarilla. El fantasma del beso delincuente, el pómulo te tiene perseguido, cada vez más patente, negro y grande, y sin dormir estás celosamente vigilando mi boca, con que cuido para que no se vicie y se desmante. Miguel Hernández está comprometido con su mujer, está comprometido con la sociedad, está en la guerra, sigue publicando y ya toda la poesía es una poesía claramente comprometida. ¿Por qué? Porque el trabajo de él no es comisario político, sino comisario de cultura. Quiere decir, tiene que arengar, tiene que entusiasmar a los republicanos para que sigan luchando. Entonces él pues tiene un contacto directo con el campesino, con Lister. Ya habéis oído hablar de Rosario, la dinamitera, que ha estado por aquí, por Elche, por casa, ha estado mucho. Pues Rosario estaba en el mismo grupo, o sea, estaba en la misma oficina que Lister, tiene un problema, explota la dinamita a la mano derecha, pues estaba en malas condiciones y queda el brazo, ¿no? Y él nos contó las relaciones internas, o sea, intensas, y todas las relaciones, cómo se daba en el 5º regimiento. La gran amistad, o sea, la gran amistad que tenía Lister, una vez me contaba también la gran amistad que tenía, o sea, a través de contactos personales que tenía la suerte de hablar, campesino, Lister, Rosario, la dinamitera, Miguel Hernández para ellos era una persona extraordinaria. Estoy hablando de grande. Por ejemplo, el jefe del Alto Estado Mayor, que acabó en Neuquén, en Argentina, que estuvo por aquí por Alicante y estuvo haciendo por ahí, fue el máximo del ejército republicano y murió exiliado en Neuquén, que es un pueblo de Argentina, ¿no? Aquí hay un argentino. ¿Se dice Neuquén o no se dice Neuquén? Neuquén. Pues este hombre que era marquina, en Argentina declararon un año, el Congreso, el año dedicado a Miguel Hernández. Yo tenía que dar una conferencia, pero tuve un problema familiar y no me pude ir. No sé si fue el año 22 o 90 y tanto, 89, no me acuerdo. Y este hombre nos contaba, o sea, que decir, los grandes dirigentes de la guerra republicana hablaban de Miguel Hernández como un chaval extraordinario, extraordinario, ¿no? Comprometido, de primera línea. Él estaba en primera línea. Entonces, él estaba claramente, él se incorpora, como os he dicho, el 23 de septiembre del 36, y en la ficha de incorporación aparece de qué organización viene del PC, ¿no? Nunca hemos encontrado el carnet del Partido Comunista, pero toda su poesía es claramente marxista o de lucha de clases. El análisis es claramente de lucha de clases. No hay duda del pensamiento comunista de Miguel Hernández. Es evidente, es claro, ¿no? Y Miguel Hernández, como sabéis, estuvo también en la URSS, fue en representación del gobierno de la República para ver el teatro realista, estuvo en Kharkov, Ucrania. Y yo hace muchos años estuve en Kharkov investigando cosas de Miguel Hernández. Él estuvo allí y le dedicó a Kharkov, al tractor, le dedicó un poema, porque claro, vio un tractor, imaginaos si nos vuela, que estaban todavía con los arados romanos y se encuentra allí lo que era un tractor, se queda maravillado, ¿no? Y le hace un poema al tractor, ¿no? Él estuvo por allí, por aquel entonces, volvió
También estuvo, como en lo de otro día en televisión, estuvo en esa alianza de intelectuales de escritores contra el fascismo, que ahí está pues Machado, todo el mundo, hasta Virginia Woolf estaba invitada, pero no pudo ir. Ahí eso es una película que tiene una grabación yo quiero recordarla cuando David tenía más de media hora, no sé, bastante. Seguramente a mí me encargaron, pero no quise hacerlo, juntamente con hacer una investigación de los personajes que salían en esa película del otro día, para ir. Pero es un trabajo de chino, aparte yo me dedicaba a otras cosas y no puedo dedicarme a esas cosas, ni quiero dedicarme a esas cosas. Entonces, pues está pendiente de ver, seguramente yo pienso, el otro día decía yo Lucía, que ella no lo conocía, la nuera, que esa película, que Miguel Hernández seguro que aparece más veces. Porque no es que están grabando a todo el mundo, ¿no? O sea, es una película a todo el mundo, y posiblemente si empezamos a trabajarla, que está en un material muy malo, Miguel Hernández va a aparecer varias veces, porque como era imparable, como no paraba, no estaba quieto, era un individuo que no estaba quietecito en un sitio sentado, pues seguro que aparece a lo mejor en otro lado, ¿no? Habría que verlo, ¿no? Bueno, en definitiva, Miguel Hernández está comprometido claramente con la causa, está claro. Entonces empieza a utilizar su poesía para que la gente participe. Entonces empieza a hacer poemas como Los hombres viejos o Los cobardes, ¿no? Los cobardes, ¿no? Fernando, te toca a ti, Los cobardes, o a ti, Marieta, Los cobardes. Son ejemplos de la crítica social. Hombres veo que de hombres solo tienen, solo gastan el parecer y el cigarro, el pantalón y la barba. En el corazón son liebres, gallinas en las entrañas, galgos de rápido vientre, que en épocas de paz ladran y en épocas de cañones desaparecen del mapa. Estos hombres, estas liebres, comisarios de la alarma, cuando escuchan a 100 leguas el estruendo de las balas, con singular heroísmo, a la carrera se lanzan. Se les alborota el ano y el pelo se les espanta. Valientemente se esconden, gallardamente se escapan del campo de los peligros, estas fugitivas cacas. Entonces, Clara, Sí. Viento del pueblo, otro ejemplo de la lucha, del pensamiento. Entre todos los muertos de Lejía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno, Federico García. Hasta ayer se llamó Polvo, se llama. Ayer tuvo un espacio bajo, el día que hoy el hoyo le da bajo la grama. Tanto fue, tanto fuiste y ya no eres. Tu agitada alegría, que agitaba columnas y alfileres, de tus dientes arrancas y sacudes, y ya te pones triste y solo quieres ya el paraíso de los ataúdes. Vestido de esqueleto, durmiente de polvo, de indiferencia y armado de respeto, te veo entre tus cejas si me asomo. Del asesinato, él es uno de los primeros que hace una movida para que todo el mundo se enterara que García Lorca había sido asesinado, ¿no? Bien. Después El sudor de Fernando, ¿sabes? Vamos a seguir la línea de cómo va comprometiéndose con Miguel Hernández con su poesía, donde recoge elementos de la sociedad, de la lucha, del ser humano. El sudor. Los que no habéis sudado jamás, los que andáis yertos en el ocio sin brazos, sin música, sin poros, no usaréis la corona de los poros abiertos, ni el poder de los toros.
viviréis maloliendo, moriréis apagados. La encendida hermosura reside en los talones de los cuerpos que mueven sus miembros trabajados como constelaciones. Entregad al trabajo, compañeros, las frentes, que el sudor, con su espada de sabrosos cristales, con sus lentos diluvios, os hará transparentes, venturosos, iguales. Ya tenemos una gran poesía, ya tenemos un gran poeta, comprometido, luchador, vinculado al pueblo, habla de la gente, habla de los cobardes, habla de los hombres viejos, habla de la iglesia, critica, hay un poema precioso que es Sonreírme, donde hace una crítica, el otro día creo que se leyó aquí, ¿no? Sonreírme, que es importante, una crítica a la iglesia, bueno, no deja a nadie de la clase dominante. Miguel Hernández es extraordinario, con una poesía sencilla, a la gente le va descubriendo qué es lo que está pasando, qué es la explotación, qué es la miseria, quiénes son los culpables. Ya tiene claramente Miguel Hernández la lucha de clase, ya tiene un pensamiento marxista y ya tiene claro de que hay una clase dominante y una clase dominada. A Miguel Hernández ya no hay duda de quién es. Miguel Hernández está en la guerra, totalmente, es padre, tiene su primer hijo, está en el frente, está en Castuera, está en Jaén y en Castuera, en Extremadura también. Primero está en Andalucía, después en el frente de Extremadura. Escribe prosa en los diarios, escribe Andaluces de Jaén, que ya sabéis que es el himno de la provincia de Jaén. Miguel Hernández, algo que no hemos dicho, no hemos conseguido aquí en el País Valenciano, es hijo predilecto de la provincia de Jaén. Hijo predilecto, adoptivo, de Jaén. Y lo ha firmado la derecha y la izquierda. Ahí está el legado. Y tiene ese famoso poema que ya conocéis de Andaluces, que es una demostración clara de quién es el arado, de quiénes son los campos, donde hace una crítica al sistema clarísimo. Y daros cuenta, un poema tan revolucionario como ese es el que se canta con música en todos tipos. El conservatorio lo ha hecho con todos los instrumentos, piano, viola, violín, y se canta en todos los eventos de la provincia de Jaén. ¿Se dan cuenta? Un poema totalmente revolucionario. Se recita, y está la música. Ha participado como músico hasta Rafael. O sea, lo que hizo Jaén es recoger a todos los que eran de Jaén, de cantautores o cantores, y los ha metido a todos los de Jaén. Y todos cantan, hay grabaciones con viento, con aceituneros, de todo, ya digo, incluido Rafael. Bueno, pues él está en la guerra, termina la guerra, tiene un hijo, el hijo nace a los 12 meses, él se casa en marzo, exactamente, a los 9 meses exactamente, perfecto, primer polvo, primer hijo, y nace y muere a los 10 meses. Y ya tiene esta embarazada Miguel con el segundo. El primero muere a los 10 por la situación de enfermedades, de lo mal que se vivía en la guerra, y muere. Y esa muerte de su hijo del 38, de octubre del 38, el 19 de octubre, nace el 19 de diciembre y muere el 19 de octubre del 38, el 37 del 38, ya Josefina está embarazada del segundo hijo que va a nacer el 4 de enero del 39, que es el que vive en Elche hasta los 45 años, muere aquí a los 45 años en el 84. Bueno, pues el primer hijo va a ser un cambio importante en la escritura de Miguel Hernández, porque empieza a escribir algo muy su cancionero y romancero de Augencia, su última parte de la obra, la parte de la obra más importante, la más importante. Y los poemas a las personas, a la lucha, son importantes. Ese cancionero y romancero, a ver si tengo aquí, ¿qué es esto? Esto es el cancionero y romancero, algo así un poco que lo vean de lejos. Esto es el cancionero, es como Miguel Hernández, hay gente que decía, Miguel Hernández es espontáneo, ¿no? Miguel Hernández era un intelectual, hacía un borrador, otro borrador, otro borrador, otro borrador, a lo mejor sobre el mismo, tachaba y ponía un sustantivo, cambiaba y ponía otro sustantivo, ponía un adjetivo, o ponía una preposición, una conjunción, iba haciendo tachaduras. Este es el último libro suyo, Este es el que empieza en el 38, cuando muere su hijo, y acaba en el 41. Su obra más importante es del 38 al 41. Miguel Hernández termina la guerra y sale huyendo, ¿no? Pero bueno, antes de salir huyendo,
escribe grandes poemas. Y voy a dos poemas importantes que vamos a Clara, Hijo de la Luz. Dedicado a ese hijo que ha muerto con 10 meses. Tú eres el alba, esposa, la principal penumbra. Recibes entornadas las horas de tu frente. Decidido el fulgor, pero entornado, alumbra tu cuerpo. Tus entrañas forjan el sol paciente. La noche desprendida de los pozos oscuros se sumerge en los pozos donde ha echado raíces, y tú te abres al parto luminoso, entre muro que se rasga contigo como pétreas matrices. La gran hora del parto, la más rotunda hora, estallan los relojes sintiendo tu alarido. Se abren todas las puertas del mundo, de la aurora, y el sol nace en tu vientre, donde encuentras su nido. El hijo fue primero, sombra y ropa cosida, por tu corazón hondo desde tus hondas manos. Con sombras y con ropas anticipó su vida, con sombras y con ropas de gérmenes humanos. Este poema, lo multiplicáis por 6, es larguísimo. Y daros cuenta, lo ha caído Clara, lo multiplicáis por 6. La cantidad de versos que tiene. Y luego hay otro poema, que es complementario de este, que va a leer Marieta, que es el Hijo de la Noche. ¿No? De la sombra. Eres la noche, esposa, la noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina. Eres la medianoche, la sombra culminante, donde culmina el sueño, donde el amor culmina. Daré sobre tu cuerpo cuando la noche arroje su avaricioso anhelo de imán y poderío. Un astral sentimiento febril me sobrecoge, incendia mi osamenta con un escalofrío. El aire de la noche desordena tus pechos y desordena y vuelca los cuerpos en su choque. Como una tempestad de enloquecidos lechos eclipsa las parejas, las hace un solo bloque. El hijo está en la sombra que acumula luceros, amor, tuétano, luna, claras oscuridades. Brota de sus perezas y de sus agujeros y de sus solitarias y apagadas ciudades. El hijo está en la sombra, de la sombra han surtido, y su origen infunde en los astros una siembra, un zumo lácteo, un flujo de cálido latido que han de obligar sus huesos al sueño y a la hembra. Aquí lo multiplicáis por 5 y tenéis el poema completo. Daros cuenta lo largo que es ese poema, ¿no? Bueno, pues estamos al final de la guerra. Miguel Hernández sale por Portugal, hace un recorrido por Andalucía, sale por Portugal, es detenido y empieza su turismo carcelario, recorre muchas cárceles, sigue escribiendo hasta el 41 más o menos, y en el 41, en junio del 41, es cuando es trasladado a Alicante, ¿no? Antes, el día 15 tiene una primera detención, que es en Rosal de la Frontera, pues en Portugal, en Figueroa do Caballo, después pasa a Rosal de la Frontera, posteriormente está en Madrid, está en Huelva, Madrid, hace un recorrido, lo sueltan el 15 de septiembre, ya no quiero hablar porque ya hablaron el otro día sobre este tema, y no voy a hablar de su expediente. Lo vuelven a detener posteriormente el día 28 de septiembre del 39, el mismo día que le habían propuesto el día de la muerte en el primer expediente, como se contó el otro día. Y bueno, después de otro recorrido del carcelario, llega a Alicante en junio del 41 y es asesinado, como ya sabéis, el 28 de marzo del 42.
y aquí termina un poco el recorrido, no voy a entrar en todo ese expediente carcelario, y Miguel Hernández sigue, fallece, muere, lo asesinan, yo pienso que lo asesinan, me dejan morir, y este poeta pasa al universo. Durante muchos años el legado está en casa de Josefina. Yo tuve la suerte de ser la primera persona que vio todo el legado, tuve ese privilegio, que vio todo, absolutamente todo el legado. Era impresionante, no os podéis imaginar mi emoción, no lo pude ver en un día, claro. Pero bueno, ya sabéis que durante muchos años me tocó coordinar el legado y negociar con las editoriales que se publicaba o no. Entonces, Miguel Hernández está prohibido, negociamos este libro. Es un libro que, aunque no aparezco yo como autor, yo soy coautor del libro, porque hay muchos elementos que indican que fui una parte del autor del libro, pero yo no debía aparecer en un libro porque yo era el que negociaba los libros. Entonces, yo me parece incorrecto que estuviera en los dos lados, ¿eh? Pero hay muchos elementos aquí, como que estoy yo hablando. Ese es otro libro que hicimos en la editorial que yo dirigí. Esta es la primera vez que se hace, antes estaba el de Losada, que Manolo, ¿te acuerdas Manolo que lo compramos en el Seneca? ¿No? Las obras completas, ¿no? ¿Te acuerdas, Manolo? En el Seneca que compramos el de Losada, que creo que tú lo tenías. Este es el que publicamos por primera vez. Fraga no quiso, no nos autorizaba. Lo tuvimos que negociar con Aelza, lo tuvimos que negociar con la gente del primer gobierno. Y bueno, fue difícil. O sea, los libros fueron publicados. Este libro fue publicado en la etapa de Miguel Hernández en Valencia, se rompió, se destruyó, ¿eh? Después lo pudimos recuperar y reeditar, pero este libro fue eso, porque alguien se quedó una copia, es uno de sus últimos libros, antes del Cancionero Romancero. Ese es el de Viento del Pueblo, es un facsímil de Viento del Pueblo, y estos son, por ejemplo, lo que Miguel Hernández escribía, ¿eh? Son el frente extremeño, el frente de Andalucía, donde iba poniendo sus prosas, o por ejemplo, pues el de por ejemplo, El Niño Yutero, los diferentes aceituneros, sigue publicando, ¿no? Radio con acceso, bueno, aquí hay una serie de ejemplos. Estas, las cartas que durante un tiempo Manolo Manresa y yo estuvimos trabajando con Josefina para hacer este libro. Siempre decíamos a Josefina que tenía que hacer un libro sobre el recuerdo, y nosotros no quisimos, por su hermano era Manolo, yo no quise intervenir en la corrección, porque yo pienso que una persona tiene que escribir con sus propios giros y sus propias palabras. Entonces, lo que hacíamos es animarla o hablar con ella, pero ella lo escribía con sus errores o no gramaticales, ¿eh? Josefina Manresa. Bueno, pues todo esto supuso que muchísima gente, durante años, hemos estado potenciando a Miguel Hernández. Durante muchos años Miguel Hernández se convirtió en un poeta universal, un poeta con muchos homenajes. Y claro, ya tenemos a Miguel Hernández que sigue vivo. ¿Por qué? Porque su poesía sigue vigente. Y nada, no quería más que contarle estas pequeñas cosas. Muchas gracias. Bueno, además de los que hemos intervenido, hay que dar un gran aplauso, un homenaje especial a nuestro guitarrista Roque. Calladamente nos ha acompañado, que ha sido un fondo majestuoso para nuestro. Ahora, si os parece, la idea mía es que me preguntéis todo lo que queráis y yo pueda responder. ¿De acuerdo? ¿Bien? Me gustaría más que fuera... Hay muchas cosas que he dejado, una cosa hecha, lo he dejado por ahí, para que preguntéis, para que entremos a trabajo. Quería preguntarte, es que antes has mencionado La Barraca, y yo he leído mucho sobre la Escuela de Vallecas, el grupo cultural ese en el que estuvo Miguel Hernández, con Baruja Mayo. ¿Cuál era el compromiso de Miguel Hernández con la cultura? Más allá de su compromiso político, fue animador en el frente, ¿no? Pero cuando estuvo en Madrid, tal, que... Sí, muy bueno. Miguel Hernández tenía muy claro que
la pedagogía y la cultura no es neutral. Hace poco el conseller de aquí, el impresentable conseller que yo he tenido la desgracia de vivir un tiempo a su lado en San Vicente, conseller de Educación, que es un pájaro terrible, dijo que iban a intentar impulsar una educación neutral. No existe pedagogía neutral, ni cultura neutral, ni arte neutral. Está siempre vinculado. Incluso el arte abstracto significa un compromiso también, ¿eh? Intentar que el sol tenga música, ¿no? Y que el viento tenga color, a veces es una creación, es un nivel de creación. Por lo tanto, Miguel Hernández tenía muy claro cuál es la cultura comprometida, o sea, lo dice constantemente. Lo dice además en la dedicatoria que hace a Vicente Alessandre, que os recomiendo, habla sobre la importancia del escritor que tiene que atravesar los poros de la clase trabajadora, más o menos yo lo voy a asumir, es mucho más bonito, sobre cuál es el papel del intelectual. Es el papel que tiene que atravesar a la gente. El arte, piensa que el arte tiene que atravesar a las personas. ¿Para qué? Para que den un salto de libertad, para que sean solidarios, para que luchen contra lo oscuro, contra eso satánico, ¿no? Eso es la lucha. Y eso Miguel Hernández lo escribe constantemente. Lo escribe en su manifiesto cultural con los intelectuales. Tiene muy claro cuál es el papel de la cultura. Que no puede ser neutral, tiene que ser implicada, partidaria. Sí. Gracias, Ramón. Josefina guardó el legado muy celosamente. Yo quisiera que tú creo que debes saber cuántos fueron esos intelectuales, artistas, cantores que se aprovecharon y editaron sus obras solamente por la cuestión económica y no pagaron derechos de autor. Bueno, una pregunta, yo casi, primero, Rosendo, no es porque hay gente, yo sé los nombres, no sé si es conveniente decirlo, porque por un lado podría decir, ¿no? Pero hay cantautores, pero no voy a decir quiénes, pero lo podéis imaginar. Cantautores que cuando registraban la partitura ponía letra y música de fulano de tal. Yo os recomiendo que investiguéis y lo veréis. Luego ya después se les dijo y ponían letra de tal y tal del cantautor y Miguel Hernández y música del cantautor. Cuando tú haces una canción, os recomiendo que lo veáis porque muchos autores lo conocéis vosotros, entonces no voy a entrar yo. Luego ya después en la siguiente ronda ya hablamos de la investigación que habéis hecho. Porque es bueno el análisis. Pero recordad, quiero decir, cuando yo cojo un poema, por ejemplo, de Fernando y le hago música, la letra es de Fernando, la música es la mía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando se pagan los derechos, se paga un porcentaje a la letra y a la música. Si yo pongo un poema de Fernando, música y letra de Joan Pàmies de Fernando y música de Joan Pàmies, estoy cobrando por un lado como letra y como otra música, ¿vale? Entonces, os recomiendo, querido primo, déjalo para un próximo debate, si queréis, que pueda haber sobre otras cosas. No te contesto, pero podía hablar de... Hay mucha gente que sigue viviendo en Miguel, lo cual está bien porque hace su trabajo, lo divulga y tal. Hay muchos novelistas, ¿no? Biógrafos, que se inventan cosas, por ejemplo, el invento de Maruja Mayo, o el invento de García Lorca, o el invento de su padre, muchas mentiras, pero bueno, uno como hace una novela puede inventarse lo que quiera, pero lógicamente no es una biografía. La biografía tiene que tener elementos objetivos, demostrables. Perdona, primo, pero no me dejes del todo. Pero se han hecho muchas piratas, muchas editoriales. A mí me ha tocado pelearme con espasa calpe con muchas editoriales porque me decían que hacían 3.000 libros y yo a través de facturas les escribía facturas de que habían hecho 10.000 libros. Daros cuenta, han estado robando a Josefina constantemente. Puedo decir que para mí ha sido un gran calvario. Un muerto que me insultó Josefina durante muchos años. Dos cosas. Una, el tema cuando no pudo llegarse al acuerdo de quedarse en Elche, la obra de Miguel Hernández, ¿hasta qué parte consideras tú que la justificación económica, que parece que era las cifras, si 3 millones, si era mucho, era poco, hasta qué punto esa justificación podría ser de alguna manera para tener en cuenta? Una. Y otra, no sé, lo que a mí me extraña mucho ya es que en esta segunda etapa, con gobiernos progresistas,
PSOE y Compromís, casi en ningún momento se ha hablado de reponer, al menos una vez que está en Jaén, que aquí hubiera un museo virtual, que hoy en día prácticamente eso ya es obvio, es decir, hay documentación suficiente, hay hechos suficientes en el que para qué menos, que pequeño más menos, un museo virtual es que eso clama al cielo, y no lo entiendo desde gobiernos progresistas al menos, que o propuesta vuestra de alguien que lo ponga encima de la mesa. Creo que es la misma justicia que se puede hacer por Miguel Hernández de Noche. La primera del dinero, eso ya fue una excusa, es decir, una excusa. Se entró a la derecha, como ya sabéis, que estaba pendiente de firmar un acuerdo con el alcalde socialista, con Alejandro. Alejandro dijo, bueno, cuando acaben las elecciones firmamos el convenio, pero perdió, no salió. Y entró la señora aquella, y el señor este, que el alcalde actual, que es un hijo de P, el alcalde actual fue el culpable, porque él era el concejal de cultura. Yo tuve un enfrentamiento directo con una inauguración de pintura. Él fue juntamente con la alcaldesa, pero esencialmente fue el que estuvo de que eso se cerrara. De hecho, cuando retiramos todo, el día que metimos en nuestros coches todo el material y lo metimos en un local, y que nos obligaron a devolver el continente, o sea, las cajas, dijeron que nos llevamos el contenido, pero que después teníamos que devolver las cajas, daros cuenta lo miserable. El señor este, el alcalde actual, en un bar, y yo tengo testigo de alguien que lo oyó, estaba la señora alcaldesa y él era el concejal de cultura, y le dijo directamente, ya se ha ido la roña, ya no hemos quitado la roña. Pero también es verdad que la izquierda de Elche, incluido el Partido Comunista, incluido la izquierda comunista, incluido el PSOE, casi no hicieron nada, incluido el 11M, que yo estuve en el 11M aclarando el tema cuando se reunían en la Plaza Ibáix. Yo vivía fuera en Alicante y vine para aclararles, porque todos decían que ese dinero no se podía gastar. En la cultura nunca se gasta dinero, pero ese legado, si tú lo subastas, puedes sacar como 20 millones de euros, porque solamente un manuscrito de Miguel puede valer, o sea, si tienes 300, 400, 500 cartas, imaginaros lo que se puede valer cada carta, como los poemas, es muy completo. En la excusa del dinero. Cuando intentamos ir con Orihuela a negociar, estaba el tripartito, estaba el PSOE, y la responsable del PSOE, que era otra impresentable, que es la que está en la Casa de la Bruja hasta ahora de jefa, fue la primera que dijo, ¿no? El alcalde que en el ayuntamiento lo decía ya a mí, dijo que es que ella, la Moreno, que es la señora Moreno, una representante máximo del PSOE de Orihuela, que no quería, que era que el Lucía le dejara gratis el legado. Bueno, hay que dejar gratis. ¿Por qué una obra de arte o los manuscritos se tienen que dar gratis? Cuando alguien vende su casa o su chalet, lo cobra. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que las obras de arte, si nuestro amigo que te ha traído una obra, ¿qué pasa? Que nos la tiene que regalar la obra que ha hecho sobre Miguel Hernández y Josefina. Pues no, ha tenido un esfuerzo. Miguel Hernández es un trabajo. ¿Por qué no se compra? Entonces son excusas. Jaén no tuvo duda y lo compró. Y hace años, el alcalde nuevo del PP me cogió por la calle y me dijo, Pamies, ¿tú crees que Jaén podríamos comprar? Quiero contestar la segunda pregunta. Podríamos comprar, y también gente de aquí, podríamos comprar lo que hay, y yo tanto los de aquí, como, de hecho, no lo van a vender los andaluces, pero sí podéis hacer algo como han hecho en Quesada, un museo, y si no tienes el carrito original, haces una copia. Si no tienes la maleta original, haces copia. Si no tienes la lechera, si quieres tener un manuscrito, haces un facsímil, porque los originales hay que guardarlos siempre, no pueden estar expuestos a la luz, ¿no? Ni el carrito, ni la lechera, tal, hay que guardarlo. Puedes hacer un museo como el de Quesada, en Elche o no. No lo ha hecho ni el PSOE ni Compromís ni nada, porque no ha tenido voluntad política, sin lugar a dudas. Y en Orihuela no lo hizo el PSOE, los verdes y tal, porque no hubo voluntad política. Y el PP tampoco, no ha habido voluntad política. Dicho de otra forma, el País Valenciano no ha tenido voluntad política de recuperar ese poeta, porque el Chimo, el presidente de la Diputación de Jaén, me dijo a mí, no creo que me tuviera que engañar, a mí a Lucía, nos dijo que, como era compañero en el Congreso, el Chimo le dijo, Chimo, voy a firmar el convenio con la familia, me espero a ver si en las próximas elecciones sale su de presidente y lo haces tú. Y dice, no, hacerlo, si el tío realmente hubiese dicho, Paco Reyes, no lo firmes, espérate unos meses, a ver si salgo de presidente y lo compro. En definitiva, Miguel Hernández no interesaba, no había voluntad política. Esa es mi opinión. Esa es la opinión. De hecho, estuvo en los archivos allí años y años, dejado de la mano de Dios, hasta que
hasta que se fue a Quesada y le han dado Le han dado un giro, tú lo sabes muy bien. Y han descubierto cartas inéditas que habían estado ahí amontonadas en un espacio hernandiano que nunca llegó. Nosotros eso de espacio hernandiano ya estaba la negociación. Cuando hicimos el legado, con Ramón Pastor, estaba todo el legado lo teníamos. Yo tenía un despacho ahí de 100 y pico metros. Yo no cobraba, yo lo hacía gratis porque yo cobraba de profesor siempre. Pero era el director de ese lugar, donde está la biblioteca, ese espacio. Me cedieron la casa museo, yo era el director de la casa museo, yo era el director de muchas cosas sin cobrar, pero era el director en cuanto que yo coordinaba. No cobraba, pero coordinaba. Y entonces negociamos crear ese espacio del año. Eso viene de la época de la negociación con Ramón Pastor. No solamente el legado, sino la investigación del legado. Todo lo que está haciendo Quesada es lo que habíamos hablado, pues estoy hablando con Ramón Pastor. Pero claro, estaba ahí el enano Saltarín y no tenía interés en darle salida. El que fue el director de la biblioteca durante mucho tiempo, el de Monóvar, yo le llamaba el enano Saltarín, porque se ha optado mucho de pantano en pantano, pero no hace nada. ¿Más preguntas? El otro día estoy leyendo el libro de los consejos de guerra de Miguel Hernández, ¿no? Sí. Que la semana pasada se presentó aquí. Un buen libro. Sí, un buen libro. Bueno, todavía no lo he leído, pero entre lo que he leído me ha llamado la atención algo, y es que el certificado de defunción de Miguel Hernández está, digamos, extendido 2 años y medio después de que falleció. ¿Eso qué explicación tiene? No, sí fue certificado primero inmediatamente. Lo que pasa es que después se pidió para conseguir cosas, se pidió y se hizo un nuevo certificado, pero realmente inmediatamente se pidió certificado, lo pidió Josefina inmediatamente, o sea que el primer certificado está hecho... Bueno, lo que aparece en el libro es como... Sí, pero el otro se hizo en abril del 42. El primer certificado está en abril del 42. El 42. Sí, ya, pero eso es posterior. Sí, eso fue porque se pidió un certificado para hacer una serie de papeles y tal, documentos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues si no hay ninguna más, lo dejamos así. Y muchas gracias a todos. Para finalizar, Ramón Olivares nos va a recitar un poema de Miguel Hernández. ¿Se ha ido? Buenas tardes a todos y todas. Bueno, pues yo, como me he saltado un poco el protocolo de esta tarde, de esta velada, pues a mí me dieron un poema para que me lo estudiase, y yo pues dije, no es que lo propuse, sino que dije que yo, pues a mí se me dan mejor recitar los poemas que ya tengo memorizados. Entonces, pues me dijeron, yo propuse el título del poema, me dijeron que recitara el poema ese. Bueno, pues este es el que voy a recitar. Pues bueno, el título es muy llamativo, digámoslo así, porque nunca mejor dicho, llamo a la juventud. Pues solamente con el título ya pienso que lo dice todo, el título ya lo dice todo. Bueno, pues dice: los 15 y los 18, los 18 y los 20, me voy a cumplir los años al fuego que me requiere. Y si resuena mi hora antes de los 12 meses, los cumpliré bajo tierra. Yo trato que de mí queden una memoria de sol y un sonido de valiente. Si cada boca de España
de su juventud pusiese estas palabras, mordiéndolas en lo mejor de sus dientes, si la juventud de España, de un impulso solo y verde, alzara su gallardía, sus músculos se extendiesen contra los desenfrenados que apropiarse España quieren, sería el mar arrojando sobre la arena muda siempre varios caballos de estiércol de sus pueblos transparentes con un brazo inacabable de perpetua espuma fuerte. Si el Cid volviera a clavar aquellos huesos que aún hieren el polvo y el pensamiento, aquel cerro de su frente y aquella espada indeleble sin rival sobre su sombra, de entrelazados laureles, al mirar lo que de España los alemanes pretenden, los italianos procuran, los moros, los portugueses, que han grabado en nuestro cielo constelaciones crueles de crímenes empapados en una sangre inocente. Subiera en su airado potro y en su cólera celeste a derribar trimotores como quien derriba mieses. Bajo una zarpa de lluvia y un racimo de relente y un ejército de sol, campan los cuerpos rebeldes de los españoles dignos que al yugo no se someten, y la claridad los sigue y los robles los refieren, y entre graves camilleros hay heridos que se mueren con el rostro rodeado de tan diáfanos ponientes. Parecen auroras sembradas, plata dormida parecen y oro en reposo parecen. Llegaron a las trincheras y dijeron firmemente: aquí echaremos huesos antes que la muerte. Bueno. Ha pasado mucho más, pero... ¿Qué tal? ¿Bien?